Para entender la realidad actual de la Federación de Rusia en base a una visión del sistema mundo, es importante conocer la geografía y la historia de dicho país, para así comprender los fenómenos que han marcado su evolución hasta la actualidad, ya que siempre se ha considerado un líder de la región. Respecto a su geografía, se puede decir que es un estado sumamente famoso, dado que es el país con mayor extensión territorial en el mundo y a la vez por estar ubicado en casi todo el norte de Euroasia, es decir, ocupa el norte de Asia y una parte del este de Europa. Gracias a su gran tamaño, se puede entender cómo es que posee la frontera terrestre más larga del mundo. La comparte con 14 países, los cuales puedes observar en el mapa. Algunos de estos territorios fueron parte de la entonces Unión Soviética, aunque estos se volvieron independientes tras la desintegración de la misma. Por lo tanto, ellos comparten rasgos característicos en común con Rusia, como lo es el idioma, la cultura, las tradiciones y la religión. Además, este país colinda al norte con el Océano Ártico y al este con el Océano Pacífico, mientras que el oeste limita con el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Caspio. En cuanto a su geografía interna, se puede decir que al ser un país tan grande, se ha de tener zonas muy diversas en cuanto al clima y la vegetación. Sin embargo, el rasgo más característico es el frío invernal, por lo tanto, cuenta con una vegetación adaptada a este clima extremo. También hay que tener en cuenta que gran parte de su territorio consiste en llanuras. Asimismo, existen cadenas montañosas que recorren las fronteras del sur y una de ellas es el monte Elbrus, el cual está situado en la parte occidental de las montañas del Cáucaso. Por otro lado, los montes Urales, ubicados en el centro-oeste de Rusia, han sido considerados como la frontera natural entre Europa y Asia desde el siglo XVI, aunque en la práctica no es una división política, étnica o real. También es importante destacar que Rusia posee una de las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte del agua dulce no congelada del planeta, contando además con el río más grande de Europa, el río Volga, el cual comienza en unas colinas entre Moscú y San Petersburgo y desemboca en el mar Caspio. Este río es muy importante para las actividades industriales de Rusia. Además, es realmente dependiente de la exportación de hidrocarburos, aun con los costosos precios y las difíciles condiciones para extracción de ellos. Aunado a esto, las restricciones económicas impuestas por Ucrania con ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea han afectado sus intercambios comerciales. Es importante saber que la zona europea del país es donde se encuentran las grandes industrias. Sin embargo, es también el nido de los conflictos territoriales que Rusia ha mantenido a lo largo de los años. Por ello, necesitamos conocer los diversos fenómenos históricos que han suscitado a través del tiempo para comprender sus repercusiones en la actualidad. Según el enfoque del sistema mundo, la historia también es un factor importante para entender la realidad, y en este caso, Rusia posee una historia compleja, llena de altas y bajas, en donde los cambios territoriales han sido su característica más visible, gracias a la constante hambre expansionista que han tenido sus líderes. Para ello, podemos definir ciertas épocas que han sido importantes en su historia. En la Europa oriental se asentaron los primeros pueblos eslavos, quienes posteriormente fundaron en el año 802 d.C. el primer estado, la Rus de Kiev. Este fue creciendo y adquiriendo poder en la zona, como también dio paso a la adopción del cristianismo ortodoxo, gracias a su influencia y cercanía del Imperio Bizantino. Su ubicación geográfica se extendería desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, abarcando así importantes rutas fluviales para el comercio entre Oriente y Occidente, factor que ocasionaría posteriormente disputas territoriales con otros pueblos. Las guerras, como las cruzadas, más la división interna, fueron causas del debilitamiento y la decadencia del Estado. De esta forma, en el año 1240, la ciudad de Kiev fue invadida y saqueada por el Imperio Mongol. Muchos de los habitantes buscaron espacios seguros y se refugiaron en el Principado de Moscú.
Con el paso del tiempo, Moscovia comenzó a ganar territorio, influencia y protagonismo tras la caída del Imperio bizantino y el Imperio mongol. Durante esta época, la Iglesia ortodoxa era muy cercana al príncipe y debido a esto, el obispo Macario determinó que Iván IV procedía del linaje de los césares romanos, lo que lo llevó a adoptar el título de zar. Así fue como logró ser el primer gobernante en convertir a Rusia en un estado euroasiático. Sin embargo, tras su muerte, los siguientes gobernantes crearon un escenario inestable en el territorio, hasta que en 1598 se dio fin de la dinastía Rurik, con la muerte de Teodoro I, quien no dejó heredero al trono. Y durante este periodo de inestabilidad llegó al poder el primer zar Romanov, en 1613, Miguel I de Rusia, y gracias a las medidas que trajo, logró conseguir paz y estabilidad. Rusia continuó con su expansión imperial euroasiática y más tarde, en 1721, se convirtió en el Imperio Ruso, bajo el mando del primer emperador, Pedro I el Grande. Aunque en este proceso imperial tuvo diversos conflictos con otros imperios, posteriormente el imperio comenzó a demostrar una fuerte debilidad durante el gobierno de Nicolás II, quien fuera el último emperador ruso, puesto que estuvo involucrado en guerras que dejaron en malas condiciones al territorio. A causa de esto, estallaron movimientos y huelgas debido a las pésimas condiciones en las que vivía la sociedad, provocando la denotación de dos revoluciones en 1917, las cuales buscaban el fin del Imperio ruso y la caída de la dinastía Romanov, lo cual consiguieron. La primera revolución de 1917 creó un gobierno provisional tras la destitución y asesinato de los Romanov, mientras que la segunda fue bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, y derrocaron al gobierno temporal y así formaron la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El territorio volvió a sufrir cambios, puesto que Finlandia, Polonia y los estados bálticos se independizaron. No obstante, en este mismo año se desató la guerra civil entre funcionarios de gobierno y los bolcheviques, siendo este último el vencedor, y como resultado se creó en 1922 la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, comúnmente conocida como la Unión Soviética o la URSS. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió el poder y se convirtió en un personaje importante para este periodo, ya que fue el líder del Frente Ruso durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual salió vencedor junto a los aliados. Además, implantó medidas para recuperar el territorio perdido en la Guerra Civil y como resultado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, recuperó territorios del este de Europa, tal es el caso de Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Además, comienza el proceso de expansión ideológica del comunismo alrededor del mundo. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y entre ellas existía un ambiente de tensión, ya que lideraban dos sistemas económicos, sociales y políticos diferentes, provocando así una bipolarización del mundo. Sin embargo, su rivalidad no se expresó en enfrentamiento armado directo. Más bien, compitieron en una carrera armamentística, nuclear, económica, espacial y política, con el fin de expandir sus respectivos sistemas, resultando ganador Estados Unidos. La caída del muro de Berlín ponía fin a la Guerra Fría. Aunado a este hecho, la crisis económica interna rusa y los malos resultados de las políticas de Gorbachev fueron algunas de las causas de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. De esta forma nació la actual Federación de Rusia. En este nuevo panorama, la presencia de Vladimir Putin es sumamente relevante, debido a que él ha regresado a la esperanza imperialista, así como la certeza de un liderazgo fuerte en el escenario internacional actual. Y para entender un poco más algunas de sus acciones, a continuación mis compañeros abordarán el irredentismo como instrumento de la geopolítica y estrategia rusa ejercida por Putin en los últimos años. El irredentismo. Ahora bien, abordemos de cerca el tema base, el cual versa en el irredentismo ruso. Para ello, es importante comprender en primer lugar qué es el irredentismo. La palabra tiene su origen etimológico con el vocablo italiano irredenta, que significa sin redimir. Ante ello, obtendrá una connotación de uso político por parte de Italia, y que justificó la anexión a su territorio de regiones que estaban bajo dominio austriaco.
En ese sentido, el irredentismo ha abarcado esfuerzos políticos para unir en los aspectos étnicos, históricos y geográficos segmentos relacionados de una población en países adyacentes dentro de un marco político común. Es decir, permite que se busque redimir derechos de un estado sobre zonas adyacentes pertenecientes a terceros estados. En sí, en el caso de Rusia, se puede ver el irredentismo sobre las poblaciones eslavas o de ciudadanos rusos que habitan las provincias de Ucrania y Georgia. En consecuencia, el irredentismo ruso busca la reconfiguración territorial por medio de guerras o la impugnación de acuerdos, ya sea por el mismo estado o con el uso de grupos o movimientos políticos que se irán explicando más adelante. Así pues, es importante señalar que el irredentismo contiene a la ideología nacionalista en una vertiente conservadora e implanta posturas diferenciadoras al interior de comunidades por su historia, valores, tradiciones, territorio y cultura. Ante lo anterior, es importante señalar las consideraciones de Sistema Mundo respecto a la historia de larga duración. Y es que, como se ha señalado, Rusia siempre ha significado un polo de enfrentamiento con Europa, así como de constante reconfiguración de sus fronteras territoriales que han permitido la difusión de la diáspora rusa, de su lengua, cultura y demás variables que impulsarán en la actualidad una dinámica de centro respecto a su zona de influencia periférica, a la par de enfrentamiento constante con dichos estados periféricos y con un segundo centro sumamente cercano que serán tanto la Unión Europea como la OTAN, y que iremos explicando. Geopolítica y Rusia. Ahora bien, las teorías geopolíticas, señala Tureil, constantemente reivindican la capacidad de decirnos cómo va a ser el mundo, qué y dónde estarán las futuras amenazas, y por tanto ofrecer prescripciones o implicaciones políticas. En ese sentido, a continuación abordaremos la visión neoclásica y crítica de la geopolítica desde su ejercicio con la Federación Rusa del Irredentismo. Política neoclásica. En primer lugar, esta corriente rescata al Estado como unidad fundamental y su interacción con entornos geográficos, el espacio como núcleo de análisis, aludiendo a la relevancia del territorio, las fronteras internacionales, los recursos naturales, el poder internacional e influencia geopolítica. Es decir, se entiende como la competencia entre las grandes potencias y los aspirantes a hacerlo por el control. Por ende, bajo la premisa del Estado como actor, se mantiene tanto el poder nacional como el interés nacional como primordiales, así como el constante conflicto entre estados por el espacio como el objeto físico y real. Así pues, en la geopolítica neoclásica, la materialidad del mundo se asume como objetiva, y el espacio es una variable independiente que determina el comportamiento político de las sociedades. Es decir, el análisis político está atado al territorio como condición de existencia, supervivencia y poder de los estados. Así pues, cada estado tendrá características geopolíticas específicas que le diferencian del resto y las cuales se clasifican en fortalezas y debilidades, así como en oportunidades y amenazas que surgen de su relación con el entorno. En consecuencia, la política de seguridad del Estado se enfocará en respaldarse por las fortalezas internas, maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas. Ahora bien, conforme a la geopolítica neoclásica, enfoquémonos en Rusia. Este estado, gran imperio del pasado, así como polo de poder durante la Guerra Fría, busca precisamente recuperar esa imagen imperial y convertirse en potencia global con presencia internacional, haciendo primordialmente defensa de sus áreas de influencia, constantemente seducidas y atraídas por Europa. Así pues, podemos hablar de la búsqueda por crear un cinturón de seguridad o escudo geográfico que surge del ferviente acercamiento a sus fronteras por parte de la OTAN y la Unión Europea en la búsqueda por ocupar precisamente los espacios parte de la antigua Unión Soviética. Ante ello, Rusia ha reaccionado con el irredentismo como instrumento de geopolítica y en lo particular de la neoclásica a través de dos vertientes. El poder duro, con políticas de seguridad y defensa como la doctrina militar y estrategia de seguridad nacional. Y en segundo lugar, el poder blando, a través de vías diplomáticas, económicas, sociales y culturales, orientadas hacia la población rusa que reside fuera de sus fronteras y que generan la simpatía prorrusa en la periferia entre la Unión Europea y Rusia. Por ende, con base en el irredentismo, la Federación ha determinado áreas que denomina de especial interés, que hacen referencia a los territorios denominados espacios postsoviéticos o extranjero próximo, que conforman los estados del antiguo bloque socialista y tienen un gran valor geopolítico para Rusia, y que, desde el entendimiento Rusia, no deberían actuar en contra de los intereses estratégicos de Rusia. Ante ello, tomando en cuenta que el este de Europa se ha caracterizado por una constante reconfiguración fronteriza y por ende de conflicto y disputa, esos estados constituyen unidades
prioritarias en la dominación e influencia a escala global, tanto para Rusia como para su contraparte occidental en la Unión Europea y la OTAN. En ese aspecto, por parte de Rusia y con el uso del poder blando, ha implementado la ideología con la llamada pasaportización, con medios de comunicación como RT y las redes sociales, así como con la religión ortodoxa, el impulso del idioma ruso y de eventos deportivos. A la par, respecto al poder duro, Rusia ha hecho uso de sus fuerzas armadas fuera de sus fronteras y anexando territorios como Crimea, u optando por la conformación de nuevos estados afines a su influencia e intereses, como Osetia del Sur, así como enviando comandos encubiertos en los casos de Donetsk y Lugansk, o manteniendo y fortaleciendo sus contingentes militares en el exterior o en sus enclaves, como Kaliningrado. A la par, Rusia ha hecho uso de su poder económico dentro de las dinámicas de poder duro, al cual le ha permitido realizar bloqueos comerciales, subir los precios del gas o congelar el suministro del mismo. En sí, cabe destacar que estas series de medidas son empleadas por Rusia en razón de sus fortalezas, como el liderazgo de Vladimir Putin, su poderío militar con arsenal nuclear, su extensión territorial, ser el noveno país más poblado del mundo, así como recursos naturales como el petróleo y el gas, y una estructura territorial descentralizada, mientras que en sus debilidades está la falta de una definición totalmente clara de sus fronteras, tener la densidad más baja de la población del planeta, un crecimiento demográfico estancado, una economía golpeada por tensiones económicas, una alta dependencia a la explotación de materias primas y la gran diversidad étnica y religiosa. Ahora bien, serán precisamente todas estas fortalezas y debilidades las que soportan a la doctrina militar y la estrategia de seguridad nacional, la cual impulsa el poder duro como medida geopolítica de la Federación. Esta será establecida por Vladimir Putin y marcará la protección de los intereses nacionales rusos, la importancia de reforzar y proteger la unidad rusa, así como el impacto político sobre la seguridad nacional rusa del auge de los nacionalismos, de los centros de poder regionales, de los movimientos extremistas, étnicos y religiosos y del separatismo. En 2010, la doctrina definió el sistema de valores y principios que direcciona en el momento de recurrir a acciones militares. También precisa los peligros para la Federación, que son la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la desestabilización de estados y regiones para ganar poder estratégico, la colaboración militar de la OTAN con estados vecinos, el desarrollo del escudo estadounidense de misiles balísticos desplegado en Europa y las reivindicaciones territoriales que pueden contradecir los intereses rusos y la estabilidad regional. En sí, es claro que se marca una postura natural de hostilidad por parte de Rusia si lo vemos desde cuestiones históricas de larga duración, a la par de razones geográficas. Rusia, en sí, siempre ha mantenido estos peligros presentes, como lo es una clara diferenciación de Occidente, a quien se observa como un potencial invasor, y que justifica, como señala el irredentismo, la dominación sobre lo que considera su indiscutible espacio vital y fortalecimiento de su influencia sobre la región, retomando la idea de unificación de los pueblos eslavos bajo su liderazgo. En concreto, encontramos dentro de los factores geográficos el no tener fronteras naturales, a excepción de los océanos Ártico y Pacífico, lo que ha llevado a Rusia a adoptar una postura de agresividad defensiva y de seguridad que se basa en movimiento hacia afuera en nombre del ataque previo externo, puesto que los estados fronterizos pequeños se les observa más como potenciales aliados de los enemigos que como potenciales aliados de la Federación. Sin duda, esa primera versión de la doctrina marcó el deseo por reposicionar a Rusia como centro global de poder político y militar, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país. Subsecuentemente, en 2014, la doctrina se actualizó y se adaptó a los cambios en el ámbito de seguridad, con la aparición de las revoluciones de colores y la guerra civil en Ucrania, casos que se explicarán más adelante. Reafirmó la amenaza que constituye a la OTAN, así como el derecho de Rusia de utilizar armas nucleares en respuesta a ataques en contra suya o de sus aliados y que supongan una amenaza para la existencia del Estado. Posteriormente, en 2015, establece las bases para la planificación estratégica, define los intereses nacionales, las prioridades, los objetivos, las tareas y las medidas en el ámbito de política interna y externa, con los objetivos de reforzar la seguridad nacional del país. Para ello, marca la importancia de fortalecer la unidad interna de la sociedad rusa, la armonía interétnica, la tolerancia religiosa, la eliminación de los desequilibrios estructurales, la modernización de la economía y la mejora de la capacidad defensiva del país. Incluye, además, las amenazas que representan las actividades de las asociaciones radicales, las ONGs,
que buscan la destrucción de la unidad y la integridad territorial rusa, la desestabilización de la política interna y de la situación social, el desollo de los valores morales y religiosos rusos, y las revoluciones de colores en Ucrania y Georgia. En sí, lo más importante a rescatar en esta renovada doctrina es el protagonismo que adquieren los temas culturales y sociales de revitalizar el legado histórico ruso e incitar al patriotismo, así como el espiritualismo eslavo, la protección a la unidad multinacional rusa y el respeto a las tradiciones familiares. Ahora bien, de este modo, podemos explicar desde la geopolítica neoclásica que el Estado aprovecha las brechas culturales y nacionales para alcanzar sus objetivos políticos, lograr su seguridad y consagrar sus intereses utilizando terceros estados en su beneficio. En sí, como Rusia interviene en los estados vecinos, legitimando sus acciones con el discurso de defensa y unión de los rusos étnico y rusófonos, tal como marca el irredentismo, puesto que redime los derechos que considera Rusia sobre las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, hechos que, sin duda alguna, responden al aumento y acercamiento a su zona de influencia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, en lo que considera su zona natural de influencia. En sí, será con base en este llamado nacionalismo de gran potencia que Rusia busque alterar el equilibrio de poder de la posguerra fría y así consolidarse como gran potencia del mundo. Ahora lo abordaremos desde la visión de la geopolítica crítica, es decir, con carácter histórico e ideológico. Así, de acuerdo a Simon Delby, de la investigación de cómo un conjunto particular de prácticas llega a ser dominante y excluye otro conjunto de prácticas, en donde el discurso convencional acepta las circunstancias actuales como dadas, naturalizadas. Una teoría crítica se plantea preguntas sobre cómo han llegado a ser tal cual son. Así como también se destacan los aspectos intangibles, o sea, lo mental, lo cognitivo, las construcciones discursivas de espacios geopolíticos, como salvaguardar la seguridad y la continuidad de las estructuras de identidad de los estados. Esta visión, por tanto, le da importancia al discurso, sea el conocer y comprender el contexto en que se da junto con los elementos simbólicos. También el discurso ayuda a explicar aspectos como la apreciación de las fronteras y las amenazas. De acuerdo con Gerald Todd y Simon Delby, el discurso debe de tener una clasificación para poder explicar aspectos tales como la precisión de las fronteras, la representación del espacio territorial y las amenazas que eventualmente perciben los responsables de tomar decisiones de política exterior en el Estado. Entonces, si lo analizamos desde un espacio geográficamente, el comportamiento y el discurso político funcionan como un instrumento de poder y de valores. Más aún, como sabemos, es imposible separar la esfera nacional de lo internacional, incluso de la variedad de actores. Según Duhigg, el papel de Rusia es muy central desde la parte euroasiática, pero mezclándola con una opción no solo territorial, sino de valores, es decir, un acercamiento a los países de la región, debido a que son más cercanos al sistema de valores contra el occidentalismo y más adecuados a los valores rusos. Por tanto, esta visión crítica en la reproducción del conocimiento se puede dividir en tres niveles, como se muestra en pantalla, que son el formal, el práctico y el popular. Así, con respecto al caso de Rusia, en primer momento analizaremos los discursos de Vladimir Putin, los cuales se caracterizan por hacer referencia explícita a la identidad nacional, al patriotismo, a los símbolos e historia de su nación, a lo que ellos conocen como la madre patria Rusia, pues genera orgullo en el pueblo, enalteciendo a los líderes rusos, al igual que alentar el resentimiento occidental por subestimar la jerarquía internacional de Rusia al ignorar a Estados Unidos, a Europa y sus planteamientos y posturas de diversos escenarios multilaterales, y con el acercamiento de la OTAN a sus fronteras al integrar su organización de los países de la ya desaparecida Unión Soviética. Para continuar con las declaraciones de Vladimir Putin, es claro cómo utiliza estos valores y principios espirituales de la nación, haciendo un renacimiento de un sentimiento patriótico y a la vez dignificando la memoria histórica, junto con sus tradiciones en los rusos. Otro aspecto muy marcado y bastante obvio es cuando legitiman el dominar la región euroasiática, dejando en la mente la percepción del verdadero papel que le corresponde a Rusia en su espacio vital en el sistema internacional. Entonces, retomando los tres niveles de la visión crítica, se puede ver que el nivel práctico es empleado en las costumbres y el nivel popular está implicado cómo maneja este discurso en crear una identidad nacional
que establece en su territorio y fuera del territorio, pues muestra los aspectos de inclusión de otras minorías que se difunden a través de los medios de comunicación. Así, desde la larga duración, se ha enfocado desde la desintegración de la Unión Soviética como prioridad en una protección de minorías, reflejado por ejemplo en su artículo 80 constitucional, el cual plantea la obligación de proteger a los rusos, siendo el presidente el garante de sus libertades y derechos humanos. Por otra parte, la ley de 1999 complementa sobre los compatriotas en el exterior y su protección oficial en el exterior. Además, una constante renovación en sus conceptos de política exterior, como se puede ver en la lista siguiente. Por ejemplo, la política exterior de 1993, la seguridad nacional de 1997, que establece proteger y respaldar el fortalecimiento de un espacio estratégico militar unificado, cuando se necesite una presencia militar en caso de crisis. En el 2002 se actualizan los dos anteriores y se reafirma la defensa de los derechos. Y por último, la política exterior en 2008 y el de seguridad en 2009 se vuelven a renovar, y en 2013 se rectifica el objetivo de una protección global de ciudadanos en el exterior. Un claro ejemplo de esto fue con Georgia, cuando utilizó una protección comprensiva a los derechos y a los intereses de los ciudadanos rusos y compatriotas residentes en el exterior. Como enfatiza Colin Flynn, los códigos geopolíticos pueden definirse como la manera en que un país se orienta a sí mismo hacia el mundo. Es claro que Rusia ha utilizado los códigos geopolíticos como estas estrategias de salvaguardar sus derechos e intereses a partir de la política exterior hacia las minorías de estos territorios. Más adelante se verán detenidamente cuáles han sido las posturas de Rusia respecto al caso de Georgia y Ucrania. Y por último, en el nivel formal, Vladimir Putin, como se había mencionado antes, a través de sus estrategias ha logrado que los estudiosos reproduzcan el término de pasaportización, es decir, la acción de integrar como ciudadanos de Rusia a individuos de origen ruso, que se les denomina ruski, a los rusoparlantes y a las personas que fueron ciudadanos de la extinta Unión Soviética, a los cuales se les denomina rusiani. Asimismo, que se les reconoce a Rusia, que ha tomado una medida soft power en la región del Cáucaso Sur para alcanzar sus fines políticos. Ahora es momento de hablar del caso de Georgia y de los movimientos separatistas en su territorio, los cuales se dan en Osetia del Sur y Abjasia, y son apoyados por Rusia. Para analizarlo desde el enfoque de Sistema Mundo, se retomará el aspecto histórico y geográfico. Como primer punto, es importante establecer que las problemáticas en el territorio de Georgia tienen connotaciones identitarias. Los abjasios son descendientes de los circasianos, la cual es una minoría étnica proveniente del noreste del Cáucaso. Por su parte, los osetios son descendientes de los alanos, un grupo etnolingüístico iranío. Estos se establecieron en la zona montañosa de Georgia. Por lo tanto, ambos han defendido su identidad étnica y se han diferenciado de los georgianos. En 1800, el Imperio ruso absorbió a Georgia y sería hasta un siglo después, en 1918, cuando logrará independizarse, para conformar la Primera República de Georgia. Sin embargo, 3 años después, es decir, en 1921, esta sería conquistada nuevamente por el Ejército Rojo, con lo cual pasarían a ser parte de la URSS. Durante este periodo, Stalin dividió Osetia en dos partes. La del norte ha formado parte de Rusia y la del sur ha pertenecido a Georgia. Sin embargo, para 1922, la URSS le otorgó a Osetia del Sur la categoría administrativa de región autónoma, y en 1931 Abjasia le otorgó el nombramiento de república independiente. Después de la caída de la URSS, en 1991 se formó nuevamente el estado de Georgia. Sin embargo, rápidamente, tanto como Osetia del Sur y Abjasia defendieron sus fronteras y sus instituciones nacionales, ya que temían que sus privilegios obtenidos en la Guerra Fría desaparecieran. Los reclamos de estas etnias por su independencia se tradujeron en una guerra entre los años de 1989 y 1992, la cual dejó alrededor de 1000 muertos, muchos heridos y desplazados. Para la solución de este conflicto, la ONU y la OC aprobaron que las fuerzas de paz rusas entraran a Georgia.
Sin embargo, esta solo apoyó a los osetios y abjasios. En 2003 se desarrolló en Georgia lo que se conoce como Revolución de las Rosas, la cual es un golpe de estado que llevó al poder a Mikhail Saakashvili. Este presidente tuvo un discurso pro-occidente y nacionalista, por lo tanto la relación con la OTAN se hizo más fuerte y las tensiones más profundas con Rusia. Como se ha mencionado anteriormente, para Vladimir Putin es fundamental detener la expansión de la OTAN en países exsoviéticos, y una forma de mantener la influencia en esta región es apoyando a estos grupos étnicos que no se identifican como georgianos y manteniendo el conflicto. De igual forma, Georgia tiene una posición estratégica en el Cáucaso, ya que por su territorio atraviesa el oleoducto BTC, el cual es el segundo más largo del mundo y puede suministrar a Occidente con 1 millón de barriles de petróleo desde el mar Caspio hasta el mar Mediterráneo. Por su parte, Abjasia también tiene una posición importante, ya que se encuentra cerca de una autopista energética, con lo cual la Unión Europea tiene acceso a petróleo y gas. En 2006, Osetia del Sur llevó a cabo un referéndum para anexarse a la Federación Rusa. Los resultados fueron 99% a favor. Sin embargo, Georgia no reconoció la validez de este acto. Posteriormente, Rusia, en el 2008, llevó a cabo la práctica de pasaportización con los osetios y abjasios. El punto máximo del conflicto sucedió en 2008. En este año en la OTAN se discutió la anexión de Georgia y Ucrania. Sin embargo, como una condición a Georgia, se le pidió la integridad territorial, algo que era muy difícil asegurar. Por lo tanto, en agosto de ese mismo año, el gobierno georgiano produjo un ataque armado en Osetia del Sur, argumentando que ellos estaban realizando actos de limpieza étnica contra sus ciudadanos. Esa misma noche, Rusia movilizó a sus tropas y bombardeó bases militares en toda Georgia. El conflicto impactó a Abjasia también, la cual movilizó rápidamente sus fuerzas a sus fronteras, por miedo de ser atacado. El conflicto duró 5 días y el saldo de muertos fue de entre 800 y 2000. Como consecuencia, Rusia logró tener las acciones de la OTAN e incluso bombardeó la base militar de Senaki, la cual había obtenido financiamiento de la organización. Para este país fue un momento perfecto para mantener sus zonas de interés. Posteriormente, incluso Rusia reconoció Osetia del Sur y Abjasia como países independientes. Como hemos venido analizando, Rusia busca proteger o reintegrar a las poblaciones de origen ruso con el fin de reconstruir la nueva Rusia y restablecer su zona de influencia a partir de un irredentismo nacionalista. Para Rusia, dos son los aspectos más relevantes con gran interés estratégico desde la geopolítica neoclásica: el acceso al Mar Negro y los gasoductos y oleoductos que proveen a gran parte de Europa. Rusia siempre ha procurado el control del Mar Negro, buscando salida a los mares calientes del sur para garantizar la movilidad de su flota durante todo el año. Por ello, la península de Crimea tiene un gran valor estratégico. Es en donde se encuentra la base naval de Sebastopol, que junto con las flotas del Báltico, el Norte y el Pacífico componen la flota del Mar Negro. Esta flota es la responsable de ejercer el control ruso sobre el Mediterráneo y a su vez representan el poder naval ruso en la zona. Rusia proporciona del 30 al 40% del gas, así como el 18% del petróleo que consume la Unión Europea. Estas cifras han tenido una tendencia creciente en los últimos años, aumentando la dependencia energética europea. Por lo tanto, el interés ruso en Ucrania consiste en que varios de sus gasoductos y oleoductos atraviesan este país. Aproximadamente el 50% del gas ruso pasa por Ucrania, situación que incrementa el valor geopolítico de este territorio para los rusos. Con respecto al fenómeno irredentista en Ucrania, son de gran relevancia dos hechos que potenciaron la reaparición del nacionalismo eslavo en este país: la Revolución Naranja en el 2004 y el Euromaidán en el 2013, que implicaron un cambio del tradicional acercamiento de Ucrania a Rusia por uno hacia Occidente. Hay que recordar que la Revolución Naranja sucedió en el contexto de las elecciones presidenciales ucranianas entre el 2004 y 2005, entre dos candidatos, Viktor Yanukovych, con tendencias prorrusas, y Viktor
Yushchenko, con inclinaciones pro-occidentales. El resultado se declaró a favor del candidato prorruso. Tras el triunfo, surgió una masa de color naranja que reunió a 600.000 personas para protestar por los fraudulentos resultados. Para los prooccidentales, la Revolución Naranja fue una protesta contra la corrupción y a favor de la libertad y una democracia transparente. Para los prorrusos, fue un instrumento del imperialismo estadounidense. La importancia radica en las consecuencias que tuvo para la gestación del nacionalismo eslavo dentro de Ucrania. Hay que destacar que las revoluciones de colores se suscitaron dentro del espacio postsoviético, en contraposición a supuestos regímenes autoritarios con carácter prooccidental, lo que creó una confrontación directa con el proyecto paneslavista y redentista que busca la unión de los pueblos eslavos en torno a una identidad común. De esta manera, los sectores de la población que se identificaban con los movimientos eslavistas y no con el sistema de creencias y valores occidentales, terminaron siendo rechazados y marginados por el nuevo régimen. Esto generó expresiones políticas cada vez más extremas en el oriente ucraniano, donde más del 80% de la población es de origen ruso. Más adelante, en el 2013, la administración de Viktor Yanukovych se negó a firmar el Tratado de Asociación con la Unión Europea, manteniendo una posición favorable hacia Rusia y hostil hacia Occidente. Eventualmente, Estados Unidos y la Unión Europea brindaron apoyo financiero a los sectores opositores ucranianos que se sentían cercanos a Occidente, viéndolo como una oportunidad de ampliar su zona de influencia, alterando el orden geopolítico en la región e hicieron de Ucrania un aliado del mundo occidental. Estos movimientos también pretendían privar a Rusia de la base marítima de Sebastopol, a fin de negar su acceso al Mediterráneo y limitar su expansión. El verdadero interés de Occidente era adherir a la OTAN a Ucrania para tener el poder de privar a Rusia de su acceso al Mediterráneo, razón también por la cual Rusia se interesa en Crimea, ya que es el único acceso de Rusia a los mares cálidos. En 2014, tras una serie de tensiones políticas, se convocó a las elecciones anticipadas en las que ganó Petro Poroshenko, con ideales occidentales. A la par de este acontecimiento político, se produjo un evento que marcó la expansión de la idea nacionalista y redentista, la península de Crimea, territorio autónomo de Ucrania, mismo que se integró a Rusia por medio de un referendo celebrado el 14 de marzo del 2014, con un 96% a favor de la independencia y reunificación de Rusia, consolidando así los intereses geopolíticos rusos en el Mar Negro. Entonces, combatientes separatistas apoyados por Rusia lanzaron un enfrentamiento armado en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Ante la amenaza de una desintegración, la administración prooccidental del país introdujo medidas que prohibían cualquier tipo de protesta rusa. De este modo, se desencadena el nacionalismo ruso sobre el oriente ucraniano. El proyecto secesionista de Donbass, que como se muestra en el mapa comprende las regiones de Lugansk y Donetsk, fungieron como fuerzas de autodefensa respaldadas por Rusia frente a los movimientos armados con el ejército ucraniano. Pese a que los acuerdos de Minsk buscaban solucionar o aliviar el conflicto, la contienda se ha transformado en un conflicto congelado en el espacio postsoviético. Esta demostración del territorio conocido como la Pequeña Rusia en Ucrania es un reflejo de cómo los rusos están creando un cinturón de seguridad entre ellos y Europa, en territorios que pertenecían al antiguo bloque soviético. Después de conocer la geografía y las etapas históricas, podemos entender que la situación de Rusia siempre fue muy cambiante y heterogénea. Sin embargo, en el pasado se logró crear un sentido de identidad nacional, gracias al paneslavismo y a la rusificación, a pesar de la diversidad étnica, cultural y religiosa. Estas variables han tenido repercusión en la conformación actual de la Federación Rusa, y podemos detectar que los líderes rusos han desempeñado un papel como constructores de imperios. Por lo tanto, no nos debería sorprender que Vladimir Putin es considerado uno de los hombres más poderosos, influyentes y temerarios en el mundo moderno
gracias a sus acciones de liderazgo. La expansión de los intereses estadounidenses, en colaboración con la OTAN, a países como Ucrania o Georgia, con la pretensión de ganar poder estratégico en la región, acercándose progresivamente hacia las fronteras rusas, ha generado una desestabilización en la zona que es percibida por la doctrina militar rusa como una gran amenaza para su seguridad e intereses geopolíticos. Para contrarrestarla, Rusia utiliza fenómenos de irredentismo en antiguas repúblicas soviéticas que se acercan a Occidente, anexando regiones a su territorio o desestabilizando países que se alejan de su área de influencia, como estrategia para frenar el avance de sus adversarios. El irredentismo, como fenómeno derivado de la ideología nacionalista en su vertiente conservadora, sigue siendo vigente en el contexto internacional y ha generado el surgimiento de nuevos estados, conflictos armados y anexiones territoriales, todas asociadas a los intereses geopolíticos de Rusia.